Las noticias del tiempo. Hace 2000 años las noticias no eran como hoy de inmediato y por las redes sociales o por los noticieros del tiempo o por los periódicos, sino más bien los mensajeros contaban estas noticias en el pueblo, o también se podía que la persona subía a una azotea, como lo vimos en el capítulo 12 del libro de Lucas, y comenzaba a gritar a voz en cuello: el ojo de la noche registró el accidente de 2 camellos. O también podría gritar: en extrañas circunstancias se perdieron 70.000 millones. O por lo menos eso es lo que dice Herodes. O también podría gritar: la alineación del equipo misionero es por la derecha Pablo y por la izquierda Bernabé. Esto eran como las noticias que podíamos observar en aquel tiempo. De hecho, eran noticias confiables. Aquí en el capítulo 13 de Lucas vemos cómo llegan noticias a los oídos del Señor Jesús. Hermanos y amigos, sean ustedes bienvenidos a este tiempo devocional. Es un gusto para mí compartir con ustedes este tema, las noticias del tiempo. Permítanme orar e iniciamos en Lucas capítulo 13 y vamos a observar los primeros 9 versículos. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por amarnos, por dárnoslo todo en Cristo Jesús y por permitirnos observar tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, por favor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Las noticias del tiempo. Observemos 2 noticias que sucedieron en los tiempos del Señor Jesús. Versículo 1 de capítulo 13 del libro de Lucas. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¡Wow! Esta es la primera noticia. ¿Quiénes estaban frente a Jesús? Algunos que le contaban acerca de unos Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de estos Galileos. Probablemente los Galileos eran nacionalistas fanáticos que habían provocado un disturbio terrible en Jerusalén. Pilato, que estaba en la ciudad durante esta fiesta, había hecho que intervinieran los soldados y el resultado fue un choque sangriento en los atrios del templo. Tal proceder era muy propio de lo que se medio conoce del carácter de Pilato. Estos hombres fueron muertos en los atrios del templo, fueron asesinados allí y entonces Pilato, para hacerse sentir que era el que mandaba, mezcló la sangre del sacrificio de ellos con la sangre que se iba a presentar a Dios. Y esto fue algo horrible. Entonces llegan a contarle al Señor Jesús que Pilato había hecho esto. Al parecer el Señor Jesús ya lo sabía y responde en versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Cualquier calamidad fuera de lo normal, fuera de lo corriente, suele interpretarse como un castigo especial. Como si esto de mezclar su sangre era un castigo especial para esas víctimas. El Señor Jesús pregunta: ¿ustedes creen que estos eran más pecadores que todos los Galileos? ¿Ustedes creen que estos eran más objeto, podrían decirse así? ¿Ellos deberían ser más objeto de este castigo que los demás? Vamos a ver la respuesta en el versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús da un rotundo no y les dice: no, estos no eran más pecadores que todos los Galileos. Pero además hace una advertencia:
Y dice, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús no apoyaba la opinión común de que las víctimas de Pilato hubieran sido excepcionalmente pecadoras. Cada uno de nosotros, en una circunstancia normal de vida, podemos atribuir la extrema pobreza únicamente a la corrupción. O resulta que sucede un terremoto en Haití y decimos, uy, pero esas personas sí que apoyan la santería. O sucede que hay hambres en África y decimos, no, esa gente solamente usa la guerra. O sucede que hay un tsunami, un terremoto y ponemos de inmediato la culpa al pecado de estas personas. Hermanos, esto no debe ser así. La actitud que debemos tomar ante las tragedias de las personas no debe ser de que eso les pasó por perezosos, eso les pasó por votar por un mal gobierno, eso les pasó por no querer trabajar. Y nosotros muchas veces juzgamos y en pocas palabras decimos, eso sí, ¿quién les manda? Esos son más pecadores que yo. Esos son más pecadores que nosotros. A los galileos les mezclaron la sangre con los sacrificios porque esos eran más pecadores que nosotros. Y muchas veces tenemos una actitud de arrogancia. Y muchas veces decimos, eso sí, ¿quién les manda a no arrepentirse? El llamado de Jesús aquí es un llamado puntual y tajante ante las noticias del templo, ante las noticias de ese tiempo. Entonces decía que en cambio de que un castigo semejante le esperaría a todo aquel que no se arrepintiese. Él no estaba de acuerdo con que unos eran más pecadores que otros. Al contrario, decía, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. Y ante esto podríamos tener una actitud de decir, bueno, ellos porque son muy malos. O también podríamos tener una actitud de decir, uy, ese señor no se le pueden dar las noticias porque es todo amargado y me manda a que me arrepienta. Podríamos tener una actitud de decir, oh, las tragedias del otro es porque yo no le voy a contar eso a Jesús. Porque entonces ahí mismo me va a decir de una manera firme y tajante, antes no. Les digo que no. Les digo que esos no son más pecadores que ustedes. Les digo que el que se accidentó allí en la vía no es más pecador que usted. Le digo que la ciudad donde pasó ese terremoto no es más pecador que usted. Le digo que la ciudad donde hay esas guerras no son más pecadores que ustedes. A veces pensamos que en países del norte o en países desarrollados las personas ya están alcanzando otro nivel y ya no son pecadoras. Y no es así, son iguales. Y el Señor les dice, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Y observemos la otra noticia. La otra noticia está ahí en el versículo 4. Esta vez la recuerda el Señor Jesús. Miren la otra noticia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora, el Señor Jesús está contando otra noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que se cayó una torre. ¡Wow! En la Florida se caen torres. En Medellín se caen torres. En muchos lugares se caen construcciones. ¿Por qué? Vamos a poner la culpa en los ingenieros, en los arquitectos, en el que estudió los suelos. Vamos a decir que se cayó el puente vía el llano por causa de la corrupción, pero también por causa de una mal construcción. Y que esas personas que estaban construyendo la torre, o que esas personas que habitaban en esa torre,
o que esas personas sobre las cuales cayó esta torre, esta edificación, perecieron porque eran más pecadores que los demás? ¿Ustedes creen que las personas que estaban construyendo el puente vía al llano eran más pecadoras que todos los del llano? Vamos a ver qué responde el Señor en el capítulo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A mí, cuando observaba estos dos versículos tan cerca y tan iguales, observé el versículo 3 igual al versículo 5. Y ahora él saca sus palabras de una manera igual. Todos, dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La traducción del lenguaje actual dice, de ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, también morirán. Es una traducción muy clara, muy tajante, muy exacta. ¿Creen ustedes que las personas a las cuales se les perdió su inversión en Medellín, en el edificio Space, ustedes creen que eran más pecadores que ustedes? Hablo a hermanos o amigos que quizás hacen inversiones. Hay personas que han perdido sus inversiones, no solamente sus inversiones, sino sus vidas en estas construcciones. Pues aquí pasó eso. Aquí se perdió todo. Dice, aquellos 18 a los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Un accidente que tiene que ver con una torre. No sé cuál sea tu torre. No sé cuál sea tu vida, tu inversión. No sé en qué estés meditando día y noche. Quizá porque invertiste en un apartamento, quizá porque invertiste en tu propia vida o quizá porque vives en esa torre. La torre se puede caer y pueden morir. Pero no pensemos que a las personas que les pasan estas tragedias son más pecadores que nosotros. Podemos estar haciendo inversiones en torres que se caen y también nos matan. Pero ¿será que somos más pecadores unos que otros? Por supuesto que la respuesta es no, repetida en el versículo 3 y en el versículo 5. Y dice, de ninguna manera, si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, también morirán. El llamado ante las noticias del tiempo es un llamado al arrepentimiento. ¿Y por qué no lo has hecho aún? ¿Y por qué no has venido a los pies de Cristo aún? Pues aquí está una parábola en 4 versículos que nos va a dar una esperanza muy preciosa. Mira lo que dice la parábola. Dijo también esta parábola: tenía nombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él, entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta higuera estéril simbolizaba a la nación judía, y el Señor Jesús usó esta parábola similar de la vid. El dueño de la higuera, que es el Dios eterno, creador todopoderoso, tiene derecho de esperar frutos, es algo normal. El dueño del mundo, pero en especial de Israel, del pueblo judío, de la nación judía, tiene todo el derecho de esperar frutos de esta viña. Y fue natural su decepción al no encontrarlos. Él venía hace 3 años, vino hace miles de años a buscar fruto en la nación judía. Así que el veredicto es uno. ¿Encontró el fruto? No. Entonces él que va a decir, córtala,
¿Para qué inutiliza también la tierra? La sentencia no era más que una respuesta a esa esterilidad, a el no producir frutos para Dios. Entonces en el versículo 8 dice el viñador, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala una temporada más. El viñador intercede ante el dueño de la viña. ¿A favor de qué? A favor de la higuera, a fin de que le dé una oportunidad más. Por favor, una oportunidad más. Daba a entender Jesús que en ese momento se ofrecería a su nación una última oportunidad, una última temporada más, un último tiempo más de ponerse a cuentas con el dueño, antes que le sobreviniese el juicio de Dios por esa rebelde esterilidad. Mis amados hermanos, en Apocalipsis 2, versículo 21 y en la carta de Pedro dice dos cosas muy importantes. En Apocalipsis 2 dice, habla a la iglesia en Tiatira y allí hay una mujer. Y estas personas han tenido tiempo para que se arrepienta, pero no han querido arrepentirse. El Señor da tiempo para que se arrepienta. Las noticias del tiempo no deberían conducir a otra cosa diferente a la nación judía, sino a arrepentimiento. Aquí el Señor intercede y dice, un año más para yo trabajar en ella, una temporada más para yo trabajar en ella. En la carta del apóstol Pedro dice que el Señor no retarda sus promesas. No, Él no retarda sus promesas, solamente que es paciente. Si por algo no ha regresado el Señor, es porque Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, para que muchos más cambiemos de vida y vengamos a vivir una vida conforme a lo que la Escritura nos dice. Que vengamos a fe, a creer en el Señor Jesucristo. Hay tiempo para que se arrepienta. Aquí dice, Señor, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Queridos hermanos y amigos, uniendo estas dos enseñanzas, tenemos tiempo. Este es el tiempo. Hoy es el día de que vengamos a los pies de Cristo en arrepentimiento y podamos observar que porque no han venido tragedias, no somos ni menos ni más pecadores que otros, dice el Señor Jesús. De ninguna manera, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Hermanos, es un llamado al arrepentimiento. La actitud correcta no es decir, uy, Señor Jesús, no se te pueden decir noticias. O la actitud correcta no es compararnos con personas que están en tragedia. Antes, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Queridos hermanos, la invitación es a tener una vida de arrepentimiento a diario estar en la cruz de Cristo. Y amigo, si no has venido al Señor Jesús, si no has venido, si hay tiempo, hoy es el tiempo. Hermanos y amigos, bendiciones y feliz día. Padre, gracias por este tiempo. En ti confiamos, en ti esperamos. Gracias por amarnos tanto. Haz tu voluntad, Señor, y ayúdanos a tener una vida de arrepentimiento también. Te damos gracias por amarnos y por cuidarnos en Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Bendiciones.